ti, como creo en el sol que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de la duda, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo. Creo en ti, si mi fe decayere, cuando casi te olvido, oh Señor, creo en ti. Creo en ti, aunque otros te nieguen, rechazándote viva. Oh Jesús, creo en ti. Creo en ti, al mirar la belleza de tu magna creación. Creo en ti, cuando veo el reír de tu gente feliz. Creo en ti, si percibo las quejas de las almas perdidas que hasta aquí se acercan en sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma. Oh Señor, creo en ti. Bien, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Están con ganas de poder aprender la palabra de Dios? Estamos ya, hermanos, en el segundo tema de la serie Distintivos Bautistas. Y qué bueno es que podamos nosotros estudiar estos temas que son bien fundamentales para que nosotros podamos conocernos, ¿cierto? Lo que somos nosotros como creyentes y como bautistas, ¿no? Anteriormente ya habíamos visto, hermanos, un poco acerca de la introducción. Habíamos visto ya por qué nosotros debemos estudiar los distintivos bautistas, ¿no? Porque es importante, ¿no? Haciendo un pequeño repaso de lo que habíamos aprendido, viendo el acróstico, ¿no? de Bautista, habíamos visto, por ejemplo, que como base tenemos la Biblia, ¿no? La autoridad bíblica es la base fundamental
de nosotros como creyentes bautistas, ¿no? Y también hemos hablado de la autonomía de la iglesia local. También hemos hablado que únicamente tenemos dos ordenanzas, ¿no? El bautismo y la cena del Señor. También hemos hablado que la iglesia son cuyos miembros son, ¿no? Salvos y bautizados, ¿no? También hemos hablado de la separación de la iglesia y el Estado. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Acepta solamente dos oficios, hemos dicho pastor y diácono. Simplemente eso es como el contenido, ¿no? De lo que vamos a ir viendo. Y así, hermanos, es importante entonces que nosotros podamos entender que nosotros necesitamos estudiar estos distintivos porque son muy necesarios y útiles conocer. Vamos a ir al versículo clave que tenemos ahí en Segunda de Pedro, ya, Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente leemos, dice así la palabra de Dios: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar un momento, ya que el Señor nos pueda iluminar en este estudio que vamos a tener. Amado Señor Dios, te doy gracias por esta noche, Señor, que estamos aquí estudiando, Señor, este tema muy importante. Seas tú, Señor Dios, dándome sabiduría para exponer este tema, de tal manera que mis hermanos puedan entender y comprender, Señor, este estudio. Gracias, Dios, dejo todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como introducción, hermanos, ¿qué hace autoritativo a un libro? Aunque hay varios factores envueltos, probablemente el factor clave es el autor, ¿no? Lo que hace autoritativo a un libro. Si es el autor, es alguien conocido como una autoridad respetada en su campo, entonces su libro probablemente se considera un libro autoritativo. De hecho, la palabra autor es parte de la palabra autoridad. Esto es cierto en un libro terrenal, pero hoy examinaremos, hermanos, entonces lo que en relación al libro divinamente autorizado, ¿no? Que es la Biblia. Entonces, vamos a introducir con esta pregunta, por ejemplo. ¿Qué queremos decir cuando decimos que creemos que en la autoridad bíblica? ¿Qué queremos decir cuando creemos en la autoridad bíblica? Ustedes saben, hermanos, que nosotros siempre hemos hablado aquí que lo que nos regula a nosotros como creyentes es esta Biblia, este libro. Todo lo que hacemos nosotros en esta iglesia gira en torno a esta palabra. No tenemos algo más que esta Biblia, no tenemos otro libro que complemente esta Biblia. Creemos plenamente que solamente la Biblia, la palabra de Dios, es la autoridad bíblica. La Biblia tiene autoridad, por lo tanto, hermanos, para poder transformar nuestra vida. Tiene autoridad para que nosotros podamos exponerla de tal manera, hermanos, que el ser humano pueda conocer a Dios también, ¿no? Entonces, creer en la autoridad bíblica quiere decir que nosotros los bautistas creemos que toda la Biblia es nuestra única y suficiente autoridad en todo asunto. Esto incluye nuestras creencias prácticas, también en otro asunto tal como la ciencia, la historia, la sociología, etcétera, sobre el cual la palabra de Dios habla, ¿no? Lo que la Biblia
dice nosotros los bautistas aceptamos, ¿no?, como verdadero y la única autoridad para nosotros. Esto es fundamental, hermanos. O sea, la primera cosa, el primer distintivo que nosotros estudiamos es la palabra de Dios. Ese es el primer distintivo. Ya hemos hablado en referente a los distintivos. Distintivo es algo que me hace diferente, algo que me distingue a otras denominaciones, ¿no es cierto? Entonces, es necesario, ¿no?, entender. Entonces, ¿qué hace que nosotros podamos creer que la Biblia tiene la autoridad, hermanos? ¿Qué es una autoridad? Pues, hermanos, es la Biblia misma, ¿no es cierto? La Biblia misma que nos muestra, hermanos. Nosotros creemos plenamente en esta Biblia, porque habíamos visto el versículo donde decía, ¿no es cierto?, que esto no fue traído por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien. Entonces, ahora la segunda pregunta que debemos entender, hermanos, aquí en este estudio es: ¿qué consideran otras iglesias como su única autoridad hoy día? Ya haciendo una comparación, nosotros ya dijimos, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos otro apoyo, no tenemos otro libro, no, solamente la Biblia. Pero ahora, ¿qué consideran otras iglesias como su única autoridad hoy en día? La mayoría de las iglesias hoy, y algunos hermanos consideran, por ejemplo, en este caso la Iglesia Católica, considera al hombre o concilio que tiene mayor autoridad. ¿Me entiende? Al hombre o concilio que tiene mayor autoridad que la Biblia. Otros también dicen, por ejemplo, que son sus líderes. O sea, el fundador o su líder de su iglesia es el que tiene la mayor autoridad a la cual deben sujetarse, ¿no es cierto? Y así, hermanos, podemos ver también diferentes clases de creencias, ¿no es cierto? Vamos a ver algunas, por ejemplo, cada denominación tiene un fundador. Ya habíamos hablado el anterior, ¿no es cierto?, un poquito, que nosotros no tenemos un fundador humano, ¿no? Nosotros como bautistas no tenemos un fundador, no tenemos, digamos, un inicio en tanto, y ahí está su fundador el que inició. No tenemos. Nosotros creemos plenamente, hermanos, que el fundador de la iglesia es Cristo. Él es el fundador, Él es el que dio inicio. No hay otro fundador humano. Claro que la iglesia como identidad, como nuestra identidad bautista, hemos dicho que apareció en el año, más o menos en el año 1600, ¿no es cierto? Se dio ya a conocer, se empezó, digamos, ya como ese distintivo, ¿no es cierto?, bautista, pero mucho más antes no. Y ahora no es que no existía la iglesia bautista mucho más antes, sino que no se había identificado con algo como un distintivo, ¿no es cierto? Bien, tenemos los pentecostales, por ejemplo, que tienen a su autor, ¿no? Su fundador, William José Yelmore. Y la iglesia luterana, por ejemplo, con Martín Lutero, empezó con Martín Lutero, ¿no es cierto?, el fundador. La presbiteriana con Juan Knox, ¿no? La metodista con Juan Wesley, la adventista con William Guillermo Muller, los mormón con José Smith, y así, hermanos, cada cual tiene, ¿no es cierto?, su fundador. Pero en cambio nosotros, hermanos, no es así. Ya nosotros no tenemos un fundador humano, sino que el que dio inicio, hermanos, a la iglesia fue Jesucristo, ¿no es cierto?, que estableció su iglesia. Y de ahí, hermanos, viene, ¿no es cierto?, pasaron los años, se fue practicando la enseñanza que dieron los apóstoles. Esa enseñanza, hermanos, aunque no fue algo claro donde haya dicho, mira, los bautistas mantuvieron la línea apostólica, no hay referencias en la historia, hermanos, porque no había identidad bautista como nombre, ¿me entiende? No había como nombre, pero secretamente, hermanos, estaban manteniendo la sana enseñanza, la sana doctrina, que más adelante, hermanos, ya se identificaron, ¿no es cierto? Y eso que el nombre, hermanos, bautista no fue que,
alguien tuvo la idea, bueno, pues identifiquémonos con un nombre. Simplemente empezaron con Ana Bautista, ¿no es cierto? Como un apodo, como algo distintivo, ¿no es cierto? Pero más adelante ya llegó a ser, ese apodo llegó a ser parte del nombre, ¿no es cierto? Bautista para nosotros, pasando los años. Bien, entonces, ¿qué consideran otras iglesias? ¿No? Ya habíamos mencionado, hermanos, diferentes iglesias tienen su fundador, ellos consideran como su autoridad máxima y por eso se sujetan a ellos. Y ahora también, algunos de ellos también tienen sus propios libros, ¿no es cierto? Como por ejemplo el libro del Mormón. Los mormones tienen su propia Biblia, ahí está su libro del Mormón, según ellos, digamos que es el otro testamento de Jesucristo, dicen, consideran ellos, ¿no es cierto? Pero, hermanos, eso no es inspirado por el Espíritu Santo, eso no tiene autoridad, eso no puede traer salvación. Pero esta Biblia, hermanos, esta palabra sí tiene autoridad, ha sido inspirada por Dios y ha sido preservada por Dios y tiene autoridad y tiene poder, como dice la misma Biblia. Es como una espada de dos filos que puede penetrar hasta lo más profundo del ser humano, ¿cierto? Puede traer salvación al ser humano. Tiene poder para salvar, tiene poder también para poder condenar. Bien, tercero, ¿qué dice la Biblia sobre su autoridad? ¿Qué dice la Biblia sobre su autoridad? Otra vez vamos a poder hacer como como estilo de preguntas, ¿ya? Para nosotros, ¿es la Biblia un libro del hombre o un libro de Dios? Por supuesto, ¿no es cierto? Que es para nosotros un libro de Dios. Ahora, crean, hermanos, que hay mucha gente todavía que no tiene esa misma creencia. Creen que este libro, hermanos, es un libro... es palabra de Dios, dicen, pero que tiene errores, que ha sido escrito por hombres humanos que tiene errores. No lo consideran, digamos, como algo bien fundamental, algo que no tenga errores. No, muchos de ellos consideran así. Pero para nosotros, hermanos, creemos que la Biblia no es un libro de hombres, sino es un libro de Dios, palabra de Dios. Vamos a ver algunas citas bíblicas ahora. Vaya, hermanos, a Jeremías, capítulo 1. Jeremías, ¿ya? Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 4. Ahí dice la palabra de Dios, mire, Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 4. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatob, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Note, hermanos, en esta parte podemos ver, dice palabra de Jehová, la expresión, esa expresión, palabra de Jehová. Ahí dice palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, a los sacerdotes que estuvieron en Anatob, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que vino en los días de Josías. Y ahí más adelante también dice otra vez, ¿no? Palabra de Jehová. Entonces, aquí podemos ver la primera referencia, hermanos, de que esta Biblia es palabra de Dios. Aunque fue, hermanos, dicha a través de un profeta, ¿no es cierto? Pero fue palabra de Dios. Fue palabra de Dios. Y así vamos a poder seguir viendo, hermanos, muchos autores lo describen de esta manera así clara. Vino palabra de Jehová.
hasta el último libro de la Biblia, por ejemplo, cuando usted lee el Apocalipsis, igualmente, ¿no? Dios habla a Juan y él le dice las palabras que tenía que escribir. Los profetas mayormente, hermanos, va a encontrar esa frase. Vino palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, esas palabras, ¿no? Entonces hacen referencia, hermanos, a que esta palabra es palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, y entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se encuentra más de 300 veces, hermano, esa palabra, ¿no? Con referencia, así dice el Señor. Entonces, no hay duda, hermanos, que esta Biblia no es un libro humano, sino es un libro divino. Otra cita bíblica, Primera de Corintios 14:37. Primera de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Otra afirmación también que tenemos en el Nuevo Testamento, dice Pablo también claramente dijo que las cosas que él escribía a los corintios eran del Señor y no de hombres. Son mandamientos, dice, del Señor, ¿no? Vamos a seguir viendo citas bíblicas. Gálatas capítulo 1 también, versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas 1, versículo 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Otra afirmación también. Pablo el apóstol nuevamente vuelve a decir, a confirmar, hermanos, que dice la palabra que yo les hablo no es palabra humana. Yo ni lo recibí, ni lo aprendí, ni fui enseñado por alguien, sino por revelación de Jesucristo. Entonces Pablo, o sea, el apóstol Pablo, hermanos, fue un apóstol, el único apóstol, hermanos, que Dios le reveló directamente a él estas escrituras, o sea, lo que él debería enseñar. Todas sus cartas son revelación divina, hermanos. Él no estuvo como los demás apóstoles en los 3 años y medio recibiendo instrucción de parte de Jesucristo. Pero él, hermanos, después que fue llamado por el Señor para ser un instrumento de él, Dios le llevó a un lugar aparte y ahí reveló, hermanos, las escrituras, ¿no es cierto? Bien, sigamos. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Ahí está, otra vez, hermanos, dice, este versículo afirma exactamente lo que Pablo dijo anteriormente, ¿no? Pablo alabó a los creyentes tesalonicenses por recibir palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino según es verdad, dice palabra de Dios. Entonces, palabra de Dios. Pablo dice, no hablo yo lo que yo quiero, sino yo hablo palabra de Dios. Y qué bueno, hermanos, es así, ¿no? Como estos versículos que nos afirman claramente, sin duda, no hay duda ya, ninguno tenemos que dudar de que esta Biblia es palabra de Dios. Porque si nosotros dudamos, hermanos, si nosotros como creyentes estamos dudando de que esta Biblia sea revelación de Dios, esta Biblia sea palabra de Dios, entonces, hermanos, estamos mal, estamos equivocados, seríamos error. Y aún, hermanos, no podríamos identificarnos con una iglesia bautista, porque una iglesia bautista, hermanos, tiene como autoridad la Biblia. Y todos los que llegan a ser parte de una iglesia bautista deben tomar
como autoridad la Biblia. Ya no es algo más. Habíamos visto una referencia allá, en la pantalla lo vieron. Cada cual tenía, ¿no es cierto?, su manera de creer, de ver. Algunos creían que la autoridad para ellos era también algo que hoy en día se están afirmando, ¿no es cierto? Los sueños, las visiones, las experiencias, experiencias emocionales. Hermanos, ninguna experiencia emocional puede ser el fundamento de nuestra creencia. ¿Me entiende? Usted no debe creer, hermanos, simplemente en Dios por una experiencia emocional. Tiene que ser el fundamento de su palabra de Dios. Asimismo, la salvación, que es, hermanos, la base, ¿no?, de la vida cristiana, no debe ser el resultado simplemente de una emoción, de una experiencia emocional. Yo sentí, yo soñé, o yo fui a tal lugar y sentí una experiencia, o tuve una experiencia, por eso creo que soy salvo. No, tenemos que entender que la salvación puede venir no por una experiencia, sino por la palabra, por escuchar la palabra. Entonces, ya vamos entendiendo, hermanos, que nosotros, nuestra fe, vamos a fundamentar solamente en la palabra. Entonces, toda idea, hermanos, que no se fundamenta en la palabra, recae. Aquí ya no hay que Dios me dijo, aquí ya no hay que anoche soñé. Por eso no creemos ni tampoco en sueños, hermanos, ni en visiones. ¿Por qué? Porque la revelación completa y total está en la Biblia. ¿Me entiende? Ahora, en la Biblia va a encontrar sueños y visiones y todo lo demás. Pero créanme, hermanos, que era profecías, ¿no es cierto?, por un determinado tiempo y para ciertas personas. Pero ahora nosotros como iglesia ya exactamente ya no estamos bajo esa experiencia, ¿no es cierto? Al inicio sí, todavía se revelaban a través de sueños, de visiones, ¿no es cierto? Habían profetas todavía al inicio de la iglesia, porque todavía no había esta Biblia completa. Pero ahora ya la tenemos, la Biblia completa, hermanos. Ya no tenemos necesidad de que nadie más nos tenga que mostrar algo que falta. Otra cita bíblica, segunda de Timoteo 3:16. Quizás es un versículo clave, hermanos, para poder llevar este estudio, ¿no es cierto?, de lo que es la Biblia. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Eso significa desde que usted abre la Biblia y encuentra el libro de Génesis hasta donde termina la Biblia, hermanos, y encuentra el último versículo de Apocalipsis, es inspirado por Dios. No tiene contradicciones, no tiene errores, no tiene fallas. Todo es, hermanos, inspirado por Dios y útil. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, es útil. Aunque no directamente el Antiguo Testamento, hermanos, porque fue direccionado hacia alguien como es el pueblo de Israel, no directamente nos va a hacer, vamos a tomarlo como algo directo, como algo mandamiento, como algo, hermanos, una promesa para nosotros, lo que fue para el pueblo de Israel. Pero sí tenemos, hermanos, miles de aplicaciones para hoy en día. ¿Me entienden? Entonces el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos muchas aplicaciones para nosotros. Y algunas otras promesas, hermanos, que fue para allá y fue también para nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, sigamos entonces. La verdad fundamental entonces, hermanos, es que la Biblia es inspirada por Dios. No vamos a dudar de eso, no vamos a discutir, hermanos, que la Biblia no es, cuando utiliza la palabra inspirar, esa palabra es como soplar, como habla, como que ahí ha venido directamente de Dios. Es como hablar a alguien al oído, ¿no es cierto?, y decir lo que tiene que escribir. En este caso, hermanos, Dios habló a los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia para que ellos escribieran. Y hermanos, como esto venía de Dios, pues Dios no se equivocó. Dios no se equivocó.
en poder escribir la palabra de Dios. ¿Me entienden? Entonces, ninguna, ni coma, ni nada, hermanos, porque ha sido corregida. Esta Biblia ha sido preservada y ha sido corregida ortográficamente, hermanos, no tiene errores, ¿ya? Entonces, está completamente. Entonces, tal como está, usted tiene que estudiarla. Y muchas palabras también, quizás un poco difícil de entender, pero cuando uno estudia también el original, el griego en la cual fue originalmente escrito la Biblia, y de ahí fue traducido, ¿no es cierto?, al idioma de nosotros, podemos entender mucho más todavía, ¿no? Ahí no hay errores, ¿no? Ahora, mucha gente, hermanos, interpreta la Biblia literalmente. O sea, ¿qué significa literalmente? Tal como está escrito. Ahora, hay partes de la Biblia donde podemos interpretar literalmente, pero hay otras partes también donde tenemos que estudiar el contexto, tenemos que estudiar, hermanos, el trasfondo histórico, tenemos que estudiar, hermanos, el destinatario, para quién estaba dirigido, y así diferentes cosas, hermanos, para poder interpretar bien la Biblia. Entonces, porque si no, de lo contrario, podemos caer en errores de interpretación, ¿no es cierto? Bien, entonces, nuevamente reiteramos, hermanos, que la Biblia es, para nosotros como cristianos, regla de fe y práctica. Ya habíamos respondido entonces a la pregunta, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a sobre su autoridad? ¿Qué dice la Biblia sobre su autoridad? Segunda de Pedro capítulo 1, 21. Habíamos visto también ese versículo, ¿no? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, vuelve a afirmar, como el anterior versículo, dice, nunca esta profecía, esta palabra fue traída porque alguien quiso traerla o escribirla. No. Fue por santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados. Estos hombres, hermanos, no eran hombres cualquiera, eran hombres, hermanos, diríamos así, súper espirituales, que andaban con Dios, que andaban en comunión con Dios, hermanos, que clamaban a Dios, que vivían una vida llena del Espíritu Santo, y Dios los usó para que se escribiera esta Biblia. Y por lo tanto, hermanos, es tan confiable que nosotros podamos creer, podamos confiar en la palabra de Dios, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué dijo Cristo sobre la autoridad de la Biblia? ¿Qué dijo Cristo sobre la autoridad de la Biblia? Hay varias citas que está ahí, hermanos, puede copiar de pantalla, hermanos, ustedes. Por ejemplo, en Lucas 2:51 dice que estaba sujeto a su padre, a José, como mandaba en el Antiguo Testamento. Él, hermanos, obedeció la palabra. Había un mandamiento que decía, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre, y él obedeció la palabra. En Lucas capítulo 4, versículo 16 también dice que Cristo acostumbraba ir a la sinagoga, ¿no es cierto? Esa es la costumbre, la tradición, hermanos, ¿no? De que uno debería ser instruido, debería ir a escuchar la palabra de Dios, a aprender la palabra de Dios. También obedeció esa palabra. Mateo 5 al 7 también dice que Cristo enseñó a la gente acerca de Dios, lo cual estaba ordenado en el Antiguo Testamento. O sea, las enseñanzas de Jesucristo siempre estaban fundamentadas en la Biblia. No iba a enseñar, por ejemplo, yo pienso que debe ser así, yo pienso que debe ser de esta manera. No, él siempre hablaba de que dicen las Escrituras. No oíste que fue escrito, o no habéis leído en las Escrituras mencionaban, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, hermanos, podemos ver también otras citas como Marcos 1:35, revela también nuestro Señor en oración como lo manda la Biblia, ¿no es cierto? Él oraba todas las mañanas, dice, levantaba oscuro, iba a un lugar desierto y allí oraba.
perdón, había una cita también en Mateo capítulo 4 del 1 al 11, también muestra, hermanos, cuando Jesús fue tentado, Cristo se sometió a la autoridad de la Biblia cuando fue confrontado, dice, por Satanás, ¿no? Él respondió cada tentación de Satanás, él respondió con la Biblia. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, ¿qué decimos entonces de Cristo, hermanos, en cuanto a la Biblia? Pues él, hermano, se sujetó a la palabra de Dios. Ahora nosotros, otra vez, si él, hermanos, obedeció la palabra, si él dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, entonces también nosotros como creyentes, como cristianos, seguidores de Cristo, también vamos a considerar este libro, la Biblia, ¿ya? Como regla de fe y práctica. Esta es la que me va a regular. Si la Biblia me dice algo que no debo hacer, pues entonces no tengo que esperar que alguien más me lo diga. Esta tiene mayor autoridad. Y si la Biblia me dice, hermanos, de que algo debo hacer, pues no debo desobedecer, porque esta es autoridad, tiene autoridad, la Biblia tiene autoridad. Debemos tomar en cuenta, hermanos, esto. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos buena doctrina. No vamos a discutir de eso, hermanos. Creemos en una buena enseñanza, tenemos una buena doctrina, enseñamos la sana enseñanza. Pero, hermanos, nos aplazamos en poner en práctica esa enseñanza. Una enseñanza en sí, hermanos, una enseñanza buena que no es puesta en práctica, no tiene valor alguno, hermanos. No es provechosa. Reitero otra vez, hermanos, una buena enseñanza, una buena doctrina, hermanos, si no es puesta en práctica, no tiene provecho alguno. Entonces, si nosotros sabemos que esta es la Biblia, es palabra de Dios, y nosotros como bautistas creemos que este es el fundamento, hermanos, de nuestra vida cristiana, entonces hay que obedecerla. Hay que obedecerla. No podemos estar andando, hermanos, nosotros en desobediencia. No podemos estar andando, hermanos, nosotros como queremos, como cristianos, sin sujetarnos a esta palabra. No, esta palabra tiene que regular mi vida. Esta palabra tiene que darme dirección. Esta palabra tiene que alumbrar mis ojos espirituales, hermanos, para poder caminar rectamente e integridad. Entonces, llegando a la parte final, hermanos, en la aplicación. ¿Sabe que, hermanos? Debemos considerar algunas cosas muy importantes. Podemos ver ahí en la pantalla, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer que la Biblia como la única y suficiente autoridad para nuestras vidas y obedecerla completamente. Ya hemos visto la parte teórica. Hemos entendido que la Biblia, hermanos, es palabra de Dios, que no tiene error, que no tiene nada que cuestionar. Por lo tanto, hermanos, debe ser puesta en práctica. Vamos a reconocerlo y lo vamos a poner en práctica. Otra parte también de la aplicación, hermanos. Debemos tener un compromiso de leerla diariamente para conocerla y obedecerla. Debemos también, hermanos, tener un tiempo, dice, ¿no es cierto?, para leer. Como cristianos, hermanos, ¿sabe qué? Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, apartemos un tiempito para conocer el libro de Dios, para conocer a Dios. Si usted como cristiano, hermanos, está asistiendo a una iglesia bautista, muy bien, excelente, hermano, ha elegido una buena iglesia. Pero, hermanos, no se va a aprovechar, no le va a aprovechar mucho, hermanos, si usted no lee este libro. Este libro debe ser leído en cada hogar. Este libro debe ser leído, hermanos, diariamente. Entonces, pongamos en práctica, apliquemos, hermanos. Debemos leer la Biblia, debemos estudiarla. Y por último, pasemos un momento en oración pidiéndole al Señor que nos ayude a entender y comprender para aplicarlo. Cada día debemos orar. Hoy mismo vamos a orar. Pero cada día, hermanos, usted déale gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la regla de mi fe y práctica. Gracias, Señor, porque
yo lo creo, así, de esa manera, ¿no es cierto? Yo lo creo y yo me someto a esta palabra. Hermanos, la Biblia para nosotros entonces, en conclusión final, hermanos, es regla de fe y práctica. No hay otro libro, no hay otro libro. Cualquier otro libro, hermanos, cualquier otro libro que quiera compararse a la Biblia, hermanos, debe ser rechazado. No hay otro libro. Ahora, hay libros cristianos, no estoy hablando de eso ya, libros cristianos, ¿no es cierto? Que hay escritores, ¿no es cierto?, que escriben con diferentes temas. Sí, debemos leerlo, debemos estudiarlo y debemos también saber qué libro leer. Pero cuando se trata de una autoridad, de algo que tiene poder y autoridad para regular mi vida, solamente la Biblia. Los libros me pueden ayudar, me pueden orientar. Ahora, algunos, como son humanos, se pueden equivocar también, pero la Biblia nunca. Próximo tema, hermanos, que vamos a llevar: la autonomía de la iglesia local. Ese es el próximo tema entonces que vamos a llevar, hermanos. No se falte, por favor, y venga, póngase de pie y vamos a terminar en una oración. Amado Dios, te damos gracias por esta noche, por este momento, Señor Dios, que nos permites estudiar tu palabra y poder entender, Señor, este distintivo que es muy importante para nosotros como cristianos bautistas, Señor. Gracias por ponernos, Señor, por hacernos parte de esta iglesia que cree en la sana enseñanza, que cree, Señor, en la Biblia como autoridad única, Señor Dios. Gracias. Pero ayúdanos también, Padre, que este libro sea honrado, sea respetado, sea puesto en práctica, sea leído, Señor, en cada uno de nuestros hogares. Obra, Señor Dios. Ayúdanos. Y no solamente esto, Señor, no solamente que podamos conocer tu palabra, sino también que podamos enseñar tu palabra, que podamos compartir tu palabra con aquellos que no lo conocen. Te agradecemos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me levantaré al nombrarme, no más llanto ni dolor, como águila volaré, ante él me postraré, mi Dios, me levantaré. He podido conocer una paz en mi interior, que aunque falle el corazón, mi alma anclada está en mi Dios. Cristo ya triunfó y la tumba conquistó. Victoria ya logró, el Señor resucitó. Me levantaré